¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según el momento que estén observando este video. Bien, acá estamos viendo un video sobre lo que es la historia de la literatura peruana. ¿Sí? Es una introducción a la serie de videos que se van a eh, subir, se van a compartir en este canal. Así, lo que vamos a hablar hoy es rápidamente sobre las formas de periodización de la literatura en el Perú. Recordemos que estamos nosotros con el modelo traído pues, ¿no? de Europa, en el cual usualmente es común encontrar pues, la época de romanticismo, realismo, modernismo, etcétera. Pero recordemos que hay otro tipo de periodización que lo propuso José Carlos Mariátegui en sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Nosotros vamos a observar la periodización según los textos que eh, componen pues, ¿no? los preparativos para el ingreso a las universidades en el Perú, tales como eh, San Marcos, Villarreal, la UNI, entre otros. Así pues, aclarado estos temas, pues vamos a ver cuáles son los tipos o cómo son las formas de periodización y las organizaciones, o mejor dicho, los gráficos que nos van a ayudar para poder entender un poco sobre lo que es la literatura en el Perú. Bien, podemos observar en la imagen que tenemos un círculo el más grande que es la literatura peruana y vemos tres vertientes, ¿no? Una que es la literatura peruana en su manifestación quechua, otra que es la prerepublicana y otra es la republicana. A ver, ¿qué sucede? He diferenciado lo que es la prerepublicana, los que son antes de la república, perdón, en quechua y prerepublicana. En, en la prerepublicana va a estar caracterizado por la presencia de españoles y en la quechua no. ¿Sí? Entonces ahí vemos que la literatura quechua es una manifestación de el espíritu o de la cultura indígena. ¿Está bien? Sobre todo lo que es el periodo de los incas, todos esos mitos, todas esas creencias y todos esos comportamientos, manifestaciones de su sentimiento y de su vivir, pues van a estar allí representados. Así tenemos pues una literatura que es oficial, dado por los abautas, que son los maestros del imperio incaico, y tenemos la popular, dado por los arabicus, que son básicamente pues como ya había mencionado, ¿no? Manifestaciones literarias, sobre todo líricas orales, que es lo que va a predominar, bueno, que va a ser exclusivo, pues, ¿no? De esta literatura quechua, este periodo quechua. Bien, ahora vemos lo que es la prerepublicana y acá vamos a ver la interferencia, vamos a decirlo así, de los españoles. Primero vemos la conquista, que predominantemente este periodo va a estar dado por los cronistas, resaltando así pues el Inca Garcilaso de la Vega y vamos a ver otros cronistas más. Tenemos la época de la colonia ya cuando se acentúa el virreinato y tenemos pues sobre todo lo que es los periodos, ¿no? de la literatura de la colonia, que tenemos pues el periodo clásico, el periodo afrancesado y entre otros, ¿no? Luego tenemos la prerepublicana en su etapa de la emancipación. Aquí estamos ante un virreinato ya convulsionado y se están dando pues las primeras gestaciones eh, de liberaciones, ¿no? Así pues va a sobresalir Mariano Melgar, el arequipeño, con su producción. Ya en 1821 entramos, en 1824 exactamente, o mejor dicho, más acentuado, entramos ya a lo que es la República y vemos que la primera literatura que encontramos es el costumbrismo, luego le va a seguir el romanticismo, el realismo, modernismo, posmodernismo, vanguardismo, indigenismo y luego vamos a tener una literatura contemporánea, que es una forma de clasificar a estas literaturas que eh, corresponden a la década de 1950 en adelante. Hay todavía estudios que se están realizando, que se están revalorando literatos, sobre todo de la última época, de las últimas décadas, de los 80, 90, que todavía falta por la proximidad temporal, pues
falta un estudio, pero a partir de 1970, 60 y 50 ya se tiene más claro cómo es que está distribuido los literatos y cómo es que se caracterizan sus obras. En las imágenes tenemos pues, a ver, un momento por favor, tenemos pues un inca, que es la que corresponde a la literatura quechua. Tenemos aquí a del Valle Caviedes, ¿sí? Representando pues a la colonia, y aquí tenemos a Glorina Mando de Turner representando al realismo. Bien, ahora tenemos a este gráfico que nos muestra historia de la literatura peruana, pero aquí ya con una corrección que es la prerepublicana y tenemos la literatura de la república. En la prerepublicana, tal como habíamos visto, contiene a los periodos de la literatura quechua, la literatura de la conquista, la literatura de la colonia y la literatura de la emancipación. Así pues tenemos en la literatura quechua a estos dos actores, vamos a decir, o literatos mejor dicho, ¿sí? O encargados, líderes de esta literatura. Tenemos a la Mauta, por un lado, que es la etapa, o que son representantes de la literatura del imperio, y luego tenemos los arabicus, que van a ser pues los líderes de la literatura del pueblo, aquellos que van a expresar pues las vivencias, sus actividades del campo, los sentimientos que van a encontrar, ¿no? en sus actividades. Muy bien, luego tenemos a la literatura de la conquista, cuyo máximo representante es el Inca Garcilaso de la Vega, que por cuestiones de espacio, solamente por ello, ¿sí? No he puesto a los otros cronistas porque predominantemente es cronista, sobre todo, esta etapa de la literatura de la conquista. ¿Por qué? ¿Por qué cronista? Porque estamos en 1532, un poquito más adelante, en los cuales ya han llegado los españoles y ya están dando, pues, ¿no? Este cruce de mundos, y ahí se van a combinar, ¿no? Estos dos modelos de pensamiento, estos dos modos de pensar, de representar a su mundo, al mundo, a la realidad que lo rodea. Y así tenemos pues el Inca Garcilaso de la Vega como máximo representante, porque él tiene la visión indígena y luego también va a tener el pensamiento o la educación española. Española de parte del padre e incaica, el linaje incaico, de parte de la madre. No olvidemos también que hay otros cronistas aquí. Tenemos, por ejemplo, al otro mestizo, al igual que el Inca Garcilaso de la Vega, tenemos al padre Blas Valera. Luego tenemos a otros indígenas como Huamampo Mayala, Titucusi Yupanqui, entre otros, ¿no? A ver, ¿qué otro? Bueno, aquí hay varios, está bien, hay varios, pero ahí lo vamos a dejar. Luego tenemos en la literatura de la colonia, vamos a ver a Marilis, vamos a ver a Diego de Ojeda. Estos dos como, a ver, vamos, desde el inicio. Este periodo de la colonia va a tener tres etapas. Una etapa que es la clásica, otra que es la etapa culterana y otra es la etapa afrancesada, ¿sí? Esta etapa de la colonia pues es cuando ya se acentúa el gobierno virreinal aquí en el Perú, y bueno, su forma de vivir, su forma de poder expresarse se va a dar aquí. ¿Sí? Tenemos a Marilis, tenemos a Diego de Ojeda con la etapa clásica, luego tenemos a Juan Espinosa y Medrano y Juan del Valle Caviedes en la forma culterana, que este modo de escribir pues tiene muy presente la literatura eh, de Luis de Góngora y Argote. Bien, tenemos a Pedro de Peralta y Barnuero, y también tenemos a Con Color Corvo, con la influencia afrancesada, ¿no? Con la influencia francesa, como quien también está dando paso ya a lo que es los pensamientos liberales copiados, ¿sí? Influenciados por Francia. Y es así como se da, pues, ¿no?
continúa la historia en la etapa de la emancipación con Mariano Melgar, que el fabulista, cuyas composiciones muestran pues, ¿no? esta forma de eh, contar, asusar, por qué no decirlo también, a la población a través de la literatura. Vamos a ver que Melgar también va a ser un precursor del romanticismo porque también va a tener esta ruptura, ¿sí? Se va a ver en el campo de la literatura, esa ruptura con lo español y también se va a dar esa ruptura con los elementos españoles, ¿no? Ya no va a hablar acerca de reyes, sino que va a añadir elementos como una palomita, ¿sí? Eh, los yarabís, ¿sí? En general, los temas y los elementos que componen el yarabí. Muy bien, una vez que ya se da la emancipación y se da pues lo que es la república, estamos ya en este periodo, ¿sí? Terminamos con la época, el periodo prerepublicano y entramos a la literatura de la república. ¿Cuál es el primer movimiento literario de la república? Pues el costumbrismo. Así es como inicia nuestra literatura de la república, con Manuel Asensio Segura como uno de los representantes. Tenemos a Felipe Pardo de Aliaga y tenemos a Narciso Arestegui como otro representante, ¿sí? Tenemos a Manuel Asensio Segura con la defensa del criollismo, es de corte liberal, y Felipe Pardo de Aliaga, que es un anticriollista con un pensamiento más conservador, eh, en defensa también de las costumbres españolas. Esta literatura se va a caracterizar por la crítica que va a dar a su tiempo, ¿sí? Ese tono burlesco, ese modo satírico de escribir para poder criticar a las costumbres de su época. Muy bien, después de este gobierno, ahora, respecto a lo que es el costumbrismo, el romanticismo y el realismo, vamos a entrar en un periodo en el cual está todo muy convulsionado, ¿sí? El costumbrismo, vamos a ver después el paso al romanticismo, porque recordemos que el romanticismo, ya estamos en alrededor de 1860, 50, y eh, recordemos que ya en Europa ya el romanticismo ya había tenido su apogeo, pero en el Perú va a llegar tardíamente. Y es así como se va a confundir un poco el costumbrismo. El romanticismo tiene mucho de los matices costumbristas, eh, pero en lo literario, ¿sí? Es ahí donde no se va a notar mucho su, mm, la distinción, pero en lo que es personal, en la vida misma de Ricardo Palma, ahí vamos a ver que hay una fuerte o es más notorio el romanticismo. Así pues es como Ricardo Palma va a ser considerado romanticista en el periodo del romanticismo. Luego vamos a ver a Carlos Augusto Salaverry, él sí fijo es un romántico. Luego vamos a ver a Clemente el Taus, a Arnaldo Márquez, a Benjamín Cisnero, a Pedro Paz Soldán y Unanue, también conocido como Juan de Arona, y Manuel Nicolás Corpancho. Son los representantes del romanticismo en el Perú. Ahora, recordemos que si el costumbrismo critica para mejorar, para corregir, la visión es hacia adelante. El romanticismo va a criticar, pero va a quedarse en el pasado. Está bien, su visión va a estar en el pasado, no es hacia adelante. Y esa es la diferencia del costumbrismo y del romanticismo. Ahora, el realismo surge como respuesta ante la situación en la que se encontraba el Perú. Estamos en 1879, es la guerra del salitre, del guano y del salitre, o la guerra del Pacífico, también conocido, y ante la situación tan convulsionada y también tan dolosa, ¿sí? Los estados de ánimo de los peruanos estaban muy bajoneada, es así como salen los discursos de Manuel González Prada. Manuel González Prada va a asusar a las personas que se encuentran decaídas, que luchemos, ¿sí? Nos recuperemos para poder recuperar también tierras. Esto se lo critica mucho por parte
del literato Luis Alberto Sánchez, ¿sí? Él va a decir que admiran a Manuel González Prada por el tono denunciativo, ¿sí? Por esa fuerza que le pone para poder enunciar su discurso, más que en el mensaje en sí. En fin, tenemos a Manuel González Prada exaltando pues al positivismo, rechazando a la religión, ¿sí? A ese espíritu de esclavo que tiene el cristianismo, que dice que da el catolicismo, y va a exaltar también el indigenismo, ¿sí? Él también, Manuel González Prada, va a escribir sus poemas y va a tratar de romper con esa tradición española para poder eh, crear nuevas formas de composición, ¿sí? Nuevas estrofas, ¿sí? Nuevas métricas, utilizar, innovar. Entonces va a romper con esta visión retrospectiva que tiene el romanticismo de Ricardo Palma, ¿no? Sus tradiciones. Él va a mirar hacia el cambio, va a ser hacia adelante, ¿sí? Va a tratar de independizar. Entonces es así como Manuel González Prada va a ser precursor del indigenismo, ¿sí? Por la defensa del indígena, va a ser precursor del modernismo por su forma nueva de expresión, ¿sí? Por las innovaciones en las estrofas. Luego vamos a ver a Clorinda Mato de Turnes también, que esta cusqueña va a ser pues una literata, una gran escritora que va a estar dentro del realismo. Luego vamos a tener a Mercedes Cabello de Carbonera, a Abelardo Gamarra y Carlos Germán Amezaga. Luego vamos a ver, vamos a pasar al siguiente periodo, el modernismo, ¿sí? Estamos en 1879, estamos en 1900, y en esa fecha se va a dar lo que es el modernismo. Vamos a ver que este modernismo va a estar más acorde a la realidad sudamericana, o americana, mejor dicho, o hispanoamericana. ¿Por qué? Porque recordemos que el modernismo es un movimiento literario surgido en América. Sí, es el primer movimiento literario surgido en América, y es así que vamos a estar también atentos a estas nuevas formas de expresión. El literato que más va a resaltar es José Santos Chocano, y después de las formas de expresiones que va a tener José Santos Chocano, se va a dar lo que es el arialismo y luego también el posmodernismo. Hay que aclarar aquí que el modernismo va a mirar a América y se va a quedar en el presente, ¿está bien? Es verdad que va a haber innovación en la forma de expresión, sin embargo, va a copiar o van a tener fuertes influencias simbolistas y parnasianas sí, estas dos influencias francesas, que no lo va a dejar avanzar, ¿está bien? Entonces ahí vamos a ver que se van a quedar en lo simbolista, el parnasianismo le va a dar una rigidez estructural y en la rima, y es así como el arielismo va a agudizar esta característica del modernismo, y va a tener un toque aristocrático. Así, representantes en el arielismo vamos a tener a Víctor Andrés Belaúndes, a Ventura García Calderón, a José de la Riva Agüero y Osma, y a Clemente Palma, que después va a ser una crítica muy ácida para con César Vallejo. Bien, seguimos aquí en con el postmodernismo. ¿Y qué sucede? Mientras los modernistas están cantándole pues al cisne, están cantando a la flor, están evocando paisajes exóticos, ¿sí? Están utilizando ese lenguaje cosmopolita, el posmodernismo va a querer separarse de ellos, ¿sí? ¿Para qué hablar de la flor? ¿Para qué hablar del cisne? Incluso va a haber un poema, ¿no? Tuércele el cuello al cisne. ¿Por qué? Porque van a terminar con ese simbolismo del modernismo y van a crear nuevas formas de expresión. Así, Abraham Valdelomar va a ser un cuentista, va a resaltar en los cuentos y en el aspecto lírico, creando nuevas formas de expresión, ¿sí? Va a tener el toque provinciano y va a hablar de hechos concretos, ¿está bien? Va a utilizar su realidad
próxima para poder dar este mensaje, ¿sí? Y ya no va a evocar lugares exóticos, místicos, irreales, entre comillas. Luego también vamos a tener a Federico More, y luego vamos a tener como a José María Uren, como el único simbolista en el Perú. ¿Sí? Como el único simbolista en el Perú. Lo he puesto en el posmodernismo porque recordemos que el modernismo se nutre también del simbolismo, entonces corresponde muy bien aquí en este periodo, aunque por ser netamente simbolista podría haber tenido una categoría distinta, pero por cuestiones de espacio lo he puesto ahí. Por eso está de otro color. Muy bien, a ver, Manuel González Prada estaba en ese entonces, ¿sí? En el realismo 1879, él estaba pues hablando acerca de la reivindicación del indio, que el Perú estuvo desunido en la guerra y es por eso que perdimos. Ahora, Abraham Valdelomar va a escuchar estas prédicas de Manuel González Prada y lo que va a hacer es eso, atender, ¿no? A la cotidianeidad de su paisaje. ¿Y quién más va a escuchar? Pues César Vallejo. César Vallejo va a estar escuchando también sus prédicas y es así que él va a tener su primera etapa modernista, ¿sí? Luego va a tener su etapa vanguardista. También va a romper con esas cadenas de la métrica, de la rima, y va a generar nuevas formas de expresión. César Vallejo va a tener por ejemplo, en su poemario Trilces, donde va a tener muchísimos elementos andinos, que es gracias a estas formas o estas ideas de Manuel González Prada, su maestro. Bien, a ver, estamos en el año 1919. A ver, Abraham Valdelomar muere en 1919, así que César Vallejo en 1919 él va a viajar a, a Europa, ¿sí? Y ya en Europa pues se va a enterar de la muerte de Manuel González Prada, se va a enterar de la muerte de Abraham Valdelomar, sus conocidos. Recordemos que en el grupo Colónida, Abraham Valdelomar funda la revista Colónida y ahí también estaba integrado César Vallejo. Bueno, ¿qué va a suceder? Que César Vallejo pues se va a ir a Francia y él allá pues va a ser muy reconocido por su forma tan novedosa de expresarse. Aquí en el Perú va a quedar pues Carlos Oquendo de Amat, Javier Abril, Emilio Adolfo Westphalen, Alberto Hidalgo, Juan Parra del Riego, Martín Adán, Rafael de la Fuente, Benavides, que es su nombre real de Martín Adán. Martín Adán es un seudónimo. César Modo también es un seudónimo de Alfredo Quispes Asín. Muy bien. Ahora, de este periodo vamos a pasar a lo que es el indigenismo. ¿Qué sucede? Que estas prédicas de Manuel González Prada va a calar mucho en la intelectualidad, ¿sí? Recordemos que dentro del grupo Colónida se encuentra José Carlos Mariátegui, y José Carlos Mariátegui pues va a continuar con este discurso o con esta defensa al indio, ¿sí? Incluso en su obra Los 7 ensayos de la realidad, de interpretación de la realidad peruana, él va a darle una sección para atender el problema del indio. Y este discurso se va a mantener hasta antes del año 1950, en el cual se va a dar pues el indigenismo. ¿Está bien? ¿Qué sucede? Que con este discurso en defensa del indio, lo que va a hacer los literatos atender la problemática. Está bien, van a escribir las formas de expresión. Así tenemos como iniciadora Enrique López de Albújar. Luego tenemos a Ciro Alegría, ¿sí? Con una visión externa de esta forma, las vivencias del indígena. Y luego tenemos a José María Arguedas, que él va a observar, pues, ¿no? Cómo es que sienten, cómo es que mira, o va a expresar, mejor dicho, cómo es que siente, cómo es que mira los indígenas, ¿no? Él va a contarnos también, su producción va a estar repleta de estas referencias bibliográficas. Muy bien, ¿qué sucede? Que venga, en 1919 va a ingresar el poder Augusto B. Leguía, ¿sí? Va a darse lo que es el oncenio de Leguía,
hasta 1929, ¿está bien? Hasta 1930, que es el oncenio, ¿no? 1919, 1930. Va a caer el gobierno de Leguía porque se va a dar una crisis, ¿está bien? Una crisis en el Perú, una crisis económica. Sucede que no va a haber trabajo, ¿está bien? Las empresas no van a tener préstamos para poder producir, y en la zona andina, pues, la producción de alimentos de primera necesidad también va a caer porque nadie tiene dinero para comprar. Es así que se va a descuidar un poco, o se va a descuidar a los trabajadores de la región andina, y poco a poco va a haber migraciones andinas hacia la costa, específicamente o preponderantemente a la capital, a Lima. Es así que ya para el gobierno de Odría, ¿sí? Ya estamos en 1948, ¿sí? Que inicia el gobierno de Odría, que es el ochenio. Va a haber mucha promoción de trabajo, ya la economía va a estar restablecida, y sucede que va a haber una intensa migración de los indígenas hacia Lima. Entonces, como la mirada estaba en la región andina, poco a poco va a regresar hacia Lima la atención. Y es así como se da, pues, una nueva forma de expresar el indigenismo a través de renovar las técnicas literarias, ¿sí? Cuando se toca los temas andinos, se va a mejorar las técnicas en lo que es narrativas, las nuevas formas narrativas, y eso corresponde al neoindigenismo, ¿no? Tenemos ahí a Eleodoro Vargas Vicuña, tenemos a Carlos Eduardo Zabaleta, tenemos tenemos a Félix Guamán Cabrera, a Carlos Villenas, y tenemos a Manuel Escorza. Luego tenemos esta tensión, ya había dicho que se observan el desplazamiento, la migración, esta cholificación de la capital del Perú, que es Lima. Entonces va a haber pobreza, va a haber cómo las personas de provincia van a empezar a poblar los alrededores de la capital, y es así como se va a dar el urbanismo, ¿sí? Máximo representante, Sebastián Salazar Bondi, con su, eh, con su obra Lima lo Horrible. Luego tenemos a Julio Ramón Ribeiro, que es el máximo representante del urbanismo. Luego tenemos a Enrique Congrais, tenemos a José Díaz Canseco. Con respecto a José Díaz Canseco, lo he puesto aquí. Él corresponde del año 1920, 1900, o antes de 1950. Lo he puesto aquí porque no hay una clasificación donde pueda ingresar ninguna de las categorías, ni indigenismo ni vanguardismo. ¿Está bien? Por eso lo he puesto aquí. Él es, antes de 1950, él es precursor del urbanismo, José Díaz Canseco. A ver, luego tenemos a Osvaldo Reynoso con su obra En octubre no hay milagros, o Los Inocentes, el más conocido, y que va a tratar la temática del urbanismo. Bien, tenemos después en la poesía a Javier Sologuren, a Blanca Varela, tenemos a Jorge Eduardo Eilson, tenemos a Francisco Bendezú y tenemos a Germán Belli. Que aquí más o menos, antes había una cuestión de poesía pura, poesía social o comprometida, pero eso ya poco a poco está desapareciendo porque no hay suficientes razones para poder hacer esta diferenciación, hacer una dicotomía de la poesía en este periodo. Bien, a ver, vamos ahora con la literatura del 60. Recordemos que Mario Vargas Llosa escribe sus textos en 1950, sin embargo, él va a expandir sus horizontes y va a coincidir Mario Vargas Llosa con lo que es el boom hispanoamericano. Con el boom hispanoamericano, las editoriales van a vender muchísimo, entonces ahí va a resaltar Mario Vargas Llosa. Luego vamos a tener aquí en el Perú a Miguel Gutiérrez con su grupo Narración, en el cual está también pues Osvaldo Reynoso. Son los dos máximos representantes del grupo de narración. Luego tenemos en la poesía a Javier Herod, a Antonio Cisnero, a Marcos Martos, tenemos también a Rodolfo Inostroza. Bien, en la literatura ya del 70
es una etapa última, ¿sí? Que tiene mejores estudios. Tenemos a Bryce Echenique. Estamos ya en los años de 1970 aproximadamente. 70 y... Claro, estamos ya en el gobierno de las fuerzas revolucionarias, eh, el periodo militar, ¿no? Que es de Velasco eh, y posteriormente de el general el otro presidente que le sigue. Se me fue el nombre. En fin. Luego tenemos a Enrique, en la poesía tenemos a Enrique Verástegui, a José Watanabe, a Carmen Ollé y Fernando Ampuero. Se me fue el nombre del presidente, wow. Mm, Bermúdez. Sí, claro, sigue Velasco y luego le sigue el general Bermúdez. Muy bien, es así como damos un recuento de lo que es la historia de la literatura peruana. Por último tenemos este gráfico en el cual vemos la influencia de los literatos, ¿sí? En las líneas que le sigue vamos a ver que estos que están en la parte superior, Ascenso Segura, González Prada, todos estos son de tendencia progresista, liberal. Eh, y acá tenemos una influencia un poco más conservadora, José Pardo y Aliaga, defendiendo ideales o posturas españolas, ¿sí? No quiere, ve que la evolución eh, o el desarrollo, el devenir histórico, no le gusta porque va cambiando y él quiere que sigan pues, ¿no? con los pensamientos españoles de la colonia. En cambio, Asensio Segura critica, pero le gusta el cambio, acepta el cambio. Ricardo Palma habíamos dicho que tenía una visión retrospectiva, por eso escribe en sus tradiciones, se queda allí, ¿sí? De hecho, la mayor cantidad de tradiciones se ambienta en lo que es la colonia, entonces por ahí se puede entender que también tiene un espíritu conservador, retrospectivo, de añoranza, ¿no? Como todo romántico. Luego tenemos al realismo. González Prada también crea nuevas formas, defensa del indígena, etc. Por eso se proyecta él. Luego tenemos al modernismo, que tenemos a José Santos Chocano, evocación a América, a la América, la gloria de América antes de la llegada de los españoles. Luego también añora, ¿sí? Recordemos, falta nomás recordar que en sus versos, ¿no? Soy indio autóctono y salvaje. Luego tenemos a los arialistas también que agudizan estas características del modernismo. Por su parte tenemos al posmodernismo, representado con Abraham Valdemar, que escucha las prédicas de González Prada y se proyecta también hacia adelante, ¿no? Rompe con esta característica de modernistas y da pase pues al modernismo. Luego el vanguardismo también, César Vallejo escucha las prédicas de González Prada y así es como crea nuevas, ¿no? Él es los máximos representantes del vanguardismo. Luego, por el modo íntimo, ¿sí? Preocupado por exponer el sentimiento, vemos que José María Arguedas va a atender esta forma de escribir personal de César Vallejo y es así como él va a resaltar en el indigenismo. Y luego Vallejo va a escribir también poemas humanos, se va a preocupar por este sentimiento colectivo y así es que nace pues en los años 50-60 la poesía social y José María Eguren también dentro del posmodernismo él va a ser un simbolista, va a crear sus composiciones solamente por el hecho de sonar bien, gustar, ¿sí? Crear una actividad intelectual en el lector de sus poesías, de sus composiciones, entonces eh, va a realizar una va el arte por el arte, ¿no? Esa sentencia de los simbolistas, el arte por el arte, va a observarlo pues en lo que es la poesía pura. Muy bien, entonces son la forma de entender este gráfico y es así también como nosotros vamos a culminar con esta parte. Bien, me despido
Muchas gracias por su atención.